COVID-19 es una infección causada por el virus SARS-CoV-2. Las vacunas desarrolladas para contener el avance de la pandemia han tenido un rol fundamental en el cual ha sido evitar los cuadros severos y sobre todo la mortalidad. En una reciente publicación dada este 16 de febrero de 2022, científicos responderían la pregunta ¿por qué es importante infectarse, si es que uno se infecta, vacunado que no vacunado? Darían respuesta en base a estudios que se han realizado para poder responder esta pregunta. ¿Existen diferencias entre la infección en una persona vacunada que en una persona no vacunada? En este video vamos a compartir esta publicación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 16 de febrero de 2022, en donde los científicos indicarían por qué es diferente la infección en una persona vacunada contra COVID-19 que en una persona no vacunada. ¿Cuáles son los factores que se dan y que están mostrando los trabajos de investigación? No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que COVID-19 el 11 de marzo de 2022 cumpliría 2 años de haber sido declarada como pandemia, la segunda pandemia del siglo XXI. Una pandemia que lamentablemente en cifras actuales, para febrero 2022, había alcanzado más de 418 millones de personas infectadas y más de 5.8 millones de personas fallecidas. Situación que pudo tener un escenario mucho más preocupante, pero que gracias a la vacuna se pudo evitar la mortalidad. La vacunación ha sido una de las estrategias que felizmente para la pandemia se ha contado prácticamente con meses y no como suele suceder años después de que se conoce el agente infeccioso. La vacunación inició en diciembre de 2020, prácticamente el mismo año en donde había sido declarada la pandemia, y ha ayudado a evitar la mortalidad de millones de personas. Según muchos expertos mencionan que la mortalidad a la cifra de 418 millones de personas infectadas estaría alrededor de 20 millones de personas fallecidas. Situación que solo se ha registrado 5.8, lo cual significaría que casi 15 millones de personas se habrían salvado de tener un cuadro severo o fallecer por COVID-19. En un reciente reporte dado este 16 de febrero de 2022, los expertos habrían indicado por qué no es lo mismo contagiarse de coronavirus con vacuna que sin ella. Una pregunta importante a tomar en cuenta. Se ha escuchado mucho que al final todas las personas podrían terminar infectadas por el coronavirus, sobre todo por la variante Ómicron. Sin embargo, ya expertos habrían mencionado que no todas las personas se van a infectar si es que mantienen los cuidados de protección personal y no bajan la guardia. En relación a por qué una persona que se infecta de COVID-19 es prudente que esté vacunada a que no lo esté, es en relación a los estudios que se han efectuado. Es muy importante que las vacunas actuales no eliminan la posibilidad de que el virus cause contagio. Y es por eso muy importante que las personas vacunadas podrían convertirse en portadores asintomáticos. A partir de los datos de ensayos clínicos, se ha llegado a la conclusión que las vacunas protegen de la enfermedad grave y de la muerte en un porcentaje alto. Es importante entender que las vacunas han disminuido tanto los ingresos a hospitales como a camas de cuidados intensivos. Y esto ha sido un efecto muy importante. Otro punto a tomar en cuenta es que los vacunados no solo se infectan, sino también pueden transmitir el virus, pero lo hacen con menor posibilidad. Se ha demostrado que las vacunas reducen la transmisión, la probabilidad de contagiar disminuye en una persona vacunada cuyo sistema inmunitario está preparado. Sin embargo, no se descarta que no puedan contagiar. La aparición de la variante Ómicron, que es mucho más contagiosa, podría enmascarar este dato. Hay muchos estudios que demuestran que las personas vacunadas contagian menos días que las personas no vacunadas, ya que sus defensas eliminan al virus.
Según un estudio realizado con la variante Delta y publicado en la revista New England Journal of Medicine, las personas vacunadas eliminan al virus de su organismo en aproximadamente 5 días, en comparación con los 7 días que lo hacen las personas no vacunadas. Una situación importante a tomar en cuenta. Según investigadores de la Universidad de Oxford, ellos han mencionado que los contactos estrechos de las personas vacunadas se contagian menos que las personas sin vacunar. Situación importante en donde estos estudios evidenciarían que las personas vacunadas disminuiría más la capacidad de infectar. No se dice que no infecten, pero la posibilidad es menor que en las personas no vacunadas. En relación al cuadro que una persona pueda desarrollar si está vacunada o no está vacunada, claramente las investigaciones han revelado que las personas no vacunadas y que se contagian tienen un alto riesgo de terminar en hospitalización. Sin embargo, las personas vacunadas que se han infectado de COVID-19, la posibilidad es mínima. Estos datos indican que la inmunidad producida por la infección natural no es duradera y es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta. La infección natural contra COVID-19 no va a proteger de reinfecciones. Las vacunas van a ayudar a disminuir la carga viral y es por ello que una persona vacunada que se infecte tiene menos riesgo de padecer una enfermedad severa y de terminar en hospitalización. Estos datos son muy importantes, es por ello que los expertos indican que es mejor estar preparados y vacunados si es que en algún momento nos infectamos de COVID-19. No estamos libres de no salir infectados de COVID-19, sin embargo, tener en cuenta que las vacunas nos van a proteger para evitar un cuadro grave o severo es muy importante. Las investigaciones han revelado que las personas vacunadas se contagian y pueden desarrollar cuadro severo. La diferencia es que es en menor posibilidad que las personas no vacunadas. Y esto es un punto importante que las vacunas estarían dando a las personas. La inmunidad natural de una persona que ya padeció COVID-19 no va a proteger de reinfecciones y mucho menos de cuadros severos. Es por eso que las personas tienen que tomar conciencia de que la vacunación va a ser la metodología que va a ayudar a proteger de cuadros severos y sobre todo de posibilidad de reinfecciones y también de transmitir el virus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Este 16 de febrero, un grupo de expertos indicarían sobre todo por qué no es lo mismo contagiarse de COVID-19 estando vacunado que no estando vacunado. Una situación importante a tomar en cuenta. Los investigadores han revelado que las personas vacunadas tienen menos posibilidad de desarrollar un cuadro severo y sobre todo terminar en cuidados intensivos, situación que no sucede con las personas no vacunadas. La inmunidad natural de las personas no vacunadas que enfrentaron COVID-19 antes del episodio actual demostró que no protegería de las reinfecciones. En lugar de ello, las personas vacunadas sí tendrían una mayor protección. Es importante tomar en cuenta que las investigaciones revelan que las vacunas están evitando la mortalidad y que según simulaciones de datos, la mortalidad que se hubiese registrado al momento sin las vacunas hubiese sido de aproximadamente 20 millones de personas. Situación que no ha ocurrido y que es muy importante tomar en cuenta y reconocer el valor de las vacunas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube
encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.